Perfecto, Subí, bueno, el mismo día subí, Juan Cruz. dale, gracias, porque no la encontré, capaz que fui yo nomás. No, me voy a fijar si no fui yo, también es probable. Ahora cuando termine la clase miro. Gracias. Bien. Entonces estábamos en el efecto palanca. ¿Se acuerdan que habíamos visto que a partir de un determinado nivel de utilidades se producía el efecto multiplicador de los fondos ajenos sobre la rentabilidad del capital propio? Esta línea naranja es cuando se financian el 50% de las inversiones con deuda. Y la verde es la que nos dice cuál es la rentabilidad del patrimonio neto cuando la utilidad operativa tiene determinado nivel. O sea que hasta este nivel de utilidad operativa, el efecto palanca es negativo, o sea, disminuye la rentabilidad del patrimonio neto, y a partir de este punto, el efecto palanca es positivo porque aumenta la rentabilidad del patrimonio neto. O sea que se dice que el efecto que tiene sobre la rentabilidad del patrimonio neto diferentes grados de endeudamiento. ¿Cómo se calcula? Haciendo el cociente entre la rentabilidad del patrimonio neto y la rentabilidad del activo total. Y hay tres resultados posibles. Si la rentabilidad del patrimonio neto es mayor a 1, hay un efecto palanca positivo. Eso quiere decir que el endeudamiento hace aumentar la rentabilidad del patrimonio neto, hace palanca y permite obtener mayor rentabilidad del patrimonio neto. Si es igual a 1, serían los casos en que no hay endeudamiento, por ejemplo, la rentabilidad del patrimonio neto es igual a la del activo total. Y si es menor a 1, estamos mal endeudados, el efecto palanca es negativo, porque la rentabilidad del patrimonio neto es menor a la rentabilidad de los activos. Bien, miremos este caso. Si nosotros tenemos una estructura de inversión de 100 pesos y financiamos la mitad con recursos de terceros y la mitad con capital propio. Hice esto de la mitad es porque me parece que se ve mejor el efecto palanca. Si la rentabilidad del activo total es del 18% y el costo de financiación de terceros, la tasa efectiva de costo es del 16%, fíjense que si yo hiciera una línea imaginaria acá, estos 50 pesos que estoy financiando con fondos de terceros me cuestan 16%. O sea, hay dos puntitos que estoy ganando ahí, que son los que vienen a incrementar la rentabilidad del patrimonio neto. Si yo hago el cociente rentabilidad del patrimonio neto sobre rentabilidad del activo total, el efecto palanca es positivo. En este otro caso, fíjense que el costo de los fondos de terceros es igual a lo que nos rinde nuestra inversión. Entonces acá no tenemos ningún efecto palanca sobre el patrimonio neto. La rentabilidad del patrimonio neto es igual a la rentabilidad del activo total. Y la tercera situación es el efecto palanca negativo. Si nuestros activos nos rinden un 18% y obtenemos fondos de terceros al 20% para financiar esto que rinde el 18%, la diferencia va a ser un efecto palanca negativo o desmultiplicador de la rentabilidad del patrimonio neto, que aparece cuando uno hace el cociente entre rentabilidad del patrimonio neto y rentabilidad del activo total, que da menor a 1. O sea, estos dos puntitos de más que le pagamos a los terceros sobre la rentabilidad de los activos son 2 puntos menos que ganan los propietarios de la empresa. ¿Alguna duda, pregunta con el efecto palanca? No, profe. Bueno, pasamos a los
dividendos, que es el último punto de esta unidad. Los dividendos son los pagos que efectúa la empresa a sus accionistas, distribuyendo utilidades del ejercicio, utilidades de ejercicios anteriores. Ustedes saben que, porque vimos en esta misma unidad, cuando analizamos la estructura de capital, que la empresa puede, o sea, debería reinvertir parte de sus utilidades en nuevas inversiones para seguir creciendo. Y ese fue el ejemplo que vimos para los casos de ruptura, para calcular los puntos de ruptura. O sea, una estructura de financiamiento donde una parte de las utilidades se reinvertían y otra parte se distribuían. O sea, si nosotros necesitamos hacer nuevas reinversiones y queremos mantener la estructura de financiamiento, tendríamos que reinvertir esas utilidades. Sería parte de esta política de dividendo. Estas utilidades, si no las retenemos, las podemos distribuir como dividendos en acciones. Si las distribuimos como dividendos en acciones, pasarían a formar parte del capital, o como dividendos en efectivo. O sea, darles dinero a los accionistas, que era el caso que planteábamos. Mitad se reinvertía, o sea que se distribuía como dividendos en acciones, y la otra mitad se distribuía como dividendos en efectivo. O sea, lo que tenemos que ver acá es cuál es la decisión de repartir o retener utilidades, y tendríamos que ver en qué porcentaje. La política de dividendos óptima es la que logra el equilibrio entre los dividendos que estamos pagando y el crecimiento futuro que haga máximo el precio de las acciones de mercado. O sea, igual que en las otras decisiones de inversión y de financiamiento, estamos tratando de tomar decisiones que maximicen el valor de la empresa y que al mismo tiempo provean de fondos a la empresa para sus nuevas inversiones. Esos serían los objetivos de la política, de las políticas de dividendos. ¿Qué factores inciden en las políticas de dividendos? Por un lado, la empresa tiene que tener liquidez para pagar dividendos en efectivo. O sea, una empresa puede mostrar utilidad interesante, pero no disponer de dinero en efectivo porque tiene esas utilidades ya invertidas en algo, digamos, en alguna inversiones que podrían ser activos financieros o físicos. También va a depender de las necesidades de financiamiento que tenga la empresa. Otra cuestión a considerar en cuenta, a tener en cuenta, es la estabilidad de las utilidades. O sea, si la empresa tiene unos resultados estables a través de los años, o estos son muy variables, porque si tuviéramos años de ganancia y años de pérdida, habría años en que distribuiríamos dividendos y otros años que no. Después hay que tener en cuenta que el impuesto a las ganancias, grava los dividendos con un 10% y las ganancias de capital, o sea, el resultado de la venta de acciones, con un 15%. O sea, esta mayor tasa lo que estaría buscando es que resulte más caro, digamos, en términos de costo de oportunidad, vender las acciones. Y después están también las preferencias de los accionistas, por supuesto. Bien. Hay distintas políticas de dividendos. Estas son las que vamos a ver. La teoría de los dividendos residuales, el efecto clientela, el valor informativo de los dividendos, los costos de agencias y las políticas de dividendos, y la teoría de las expectativas. Bien. Vamos a ver la teoría de los dividendos residuales. Nosotros sabemos que emitir acciones tiene un costo y a las empresas les resulta más caro emitir nuevas acciones que
retener utilidades y distribuirlas como dividendos en acciones. Esto podría eliminar la indiferencia que podrían tener los accionistas o la empresa entre emitir acciones para pagar dividendos si tiene problemas financieros y financiar internamente en la empresa. En este caso, fíjense que habla de dividendos residuales. Esto nos estaría indicando que los dividendos solo se pagarían si las utilidades no se utilizan totalmente para nuevos proyectos de inversión. O sea, cuando la empresa tenga utilidades residuales, en ese caso va a distribuir dividendos. Sería un caso extremo, no como el que vimos en el punto de ruptura, que una parte se distribuía y otra no. En este caso se distribuye solamente si la empresa no tiene proyectos de inversión en carpeta. ¿Qué se considera? O sea, ¿qué se trata de mantener? Se trata de mantener constante la estructura de capital de la empresa para nuevos proyectos de inversión y aceptar proyectos que tengan, por supuesto, solo un BAM positivo. O sea, siempre que cubramos esas necesidades que tenemos de financiar proyectos con BAM positivo, se van a distribuir dividendos. Según esta teoría, la política de dividendos no va a incidir directamente sobre el valor de mercado de las acciones, porque van a ser reinvertidas a una tasa que considera el costo de oportunidad de los accionistas. El efecto clientela. El efecto clientela parte del supuesto de que en mercados eficientes, cada inversor podría diseñar su propia política de dividendos. Lo que tendría que hacer es vender acciones de la empresa cuya política de dividendos no le resulta atractiva o comprar empresas de acciones que tengan una política de dividendos que sea la que le interese. Lo que hay que considerar es que en realidad existen costos de transacción en la compra-venta de acciones y que eso va a tener un costo para el inversor. Entonces, si consideramos esto, los inversores no les interesaría tanto comprar y vender acciones para diseñar su política de dividendo por el costo de las transacciones. Y lo que haría sería, si él tiene una política de dividendos que le interesa, va a buscar la empresa que satisfaga a esa preferencia que él tiene, sin necesidad de andar comprando y vendiendo permanentemente acciones. Entonces, a partir de esto se dice que cada empresa tendrá sus inversores clientes. Para las empresas que prefieren distribuir una parte importante de sus utilidades como dividendos, tendrían un tipo de inversores clientes, y aquellas empresas que lo que buscan es reinvertir tendrían otro tipo de inversores. Por eso recibe el nombre esta política del efecto clientela, porque cada inversor va a tener como un abanico de posibilidades y va a tomar la decisión de invertir considerando también la política de dividendos. Se considera que esta política no va a incidir sobre el valor del mercado de las acciones y por lo tanto sobre el valor de la empresa, porque si cambiara su política de dividendos, siempre aparecerían inversores interesados en esa política que está proponiendo. O sea que cada uno, en función a su política de dividendo, tendría algo así como un mercado objetivo, un target de inversores. Otra de las políticas es la que se refiere al
valor informativo de los dividendos. Y esta dice que la política de dividendos proporciona información al mercado para los accionistas actuales y futuros. Ustedes saben que si una empresa anunciara una política de dividendos, de distribución de dividendos superior al que esperan los inversionistas, seguramente eso va a revertir en un aumento del precio de las acciones en el mercado. En realidad, si el mercado fuera eficiente, como las empresas que cotizan en bolsa publican sus balances trimestralmente, el precio de las acciones tienen que reflejar toda la información de la que disponen disponible para los inversores y que es de fácil acceso para ellos. Sin embargo, esto no sucede en muchos casos y los inversores no tienen conocimiento en general de los flujos de fondos esperados ni de los riesgos asociados a esos flujos de fondos. Lo que conocen esta información son los que están dirigiendo la empresa. Y eso es lo que produce lo que se llama información asimétrica. O sea, hay una parte de los que están operando que tienen más información que otra. Entonces, se puede decir que la eficiencia de un mercado de capitales en cuanto a la generación de buenas estimaciones del valor de las acciones depende, en cierto modo, de la capacidad que tienen los directivos para comunicar información de la empresa al mercado. Y una forma podría ser a través de la política de dividendos, considerando que lo que altera el precio de las acciones no es la política de dividendos, sino la información relacionada con las expectativas de generación de fondos de la empresa, que se incorpora inmediatamente al precio de la acción. O sea que en un mercado eficiente, los accionistas anticipan cuál va a ser el porcentaje que se va a distribuir de dividendos y si este fuese superior a lo que están anticipando, se produciría un aumento del precio de la acción en el mercado y lo contrario ocurriría si la distribución fuera inferior a lo que estaban anticipando. Eso podría pasar porque si bien una empresa tiene muchas oportunidades de inversión rentable, como les decía, dispone de poca liquidez y tienen dificultades o es muy costoso conseguir financiación de terceros y eso puede llegar a un cambio en el precio de las acciones. Bueno, otra de las cuestiones a considerar es el tema de los costos de la gente. ¿Se acuerdan que en esta misma unidad, cuando vimos la tesis de Modigliani y Miller, hablamos de que si los mercados eran eficientes, en realidad los dividendos eran irrelevantes a la hora de aumentar el valor de la empresa, porque los inversionistas iban a ir cambiando de empresa de acuerdo a la información que iban obteniendo del mercado. En ese caso, si esto fuese así, estamos hablando de mercados eficientes, esto nos estaría indicando que los directivos de la empresa debían cumplir con el objetivo de maximizar el valor de sus acciones, lo que haría que los objetivos de accionistas y directivos fueran iguales, o sea, no se generarían problemas
por la separación que hay entre propiedad y control, o sea, entre los agentes, que son los que controlan la empresa, y los propietarios. Los problemas se plantean cuando el objetivo de los directivos no coincide con los objetivos de los propietarios. Si hubiera dos empresas iguales, con la única diferencia de que una empresa estuviera dirigida por sus propietarios, mientras que otra fuera dirigida por gerentes contratadas por los accionistas, como sucede en las grandes empresas, no habría problemas si las restantes variables se estuvieran inalteradas, o sea, si estuviéramos hablando de mercados eficientes y de objetivos alineados de accionistas con propietarios. Porque en este caso cualquier empresa que por decisiones de sus gerentes se desviara del objetivo de maximizar el valor de la empresa, verían disminuir el valor de mercado de sus acciones, y esto haría que fuera comprado, es el takeover, comprado por otros accionistas que saben que reemplazando a los directivos mejoran mucho la rentabilidad. Si estos, y acá ese sería uno de los costos de la agencia, es cuando se separa la propiedad y el control. Bien. Veamos ahora, vamos a la teoría de las expectativas. Esto es algo que sucede en la economía, que lo importante en la economía no es tanto lo que sucede, sino lo que se espera que suceda. O sea, las expectativas que plantea la gente. Y acá, para determinar el valor de mercado de las acciones, lo que juegan son las expectativas que tienen los inversores respecto a los dividendos. Y sucede que sí, lo mismo que en la política del valor informativo de los dividendos, que si la distribución es superior a la anticipada, va a haber un aumento en el precio de las acciones, y lo contrario sucedería si hay una disminución en el precio de mercado, porque lo que se distribuye es menos de lo que esperaban los accionistas. Bien. Esto también está relacionado con la tesis de Modigliani y Miller, que es el tema de la irrelevancia de los dividendos, que dice que el valor de la empresa es determinado, la propuesta de ellos, como ya la vimos, por la capacidad de generar ganancias, por el riesgo de sus activos, o sea, de sus inversiones, que es la que nos decía que dos empresas del mismo sector de actividad tienen que tener el mismo riesgo y la forma en que la empresa divide su flujo neto de fondos entre dividendos y utilidades retenidas no tendría por qué cambiar el valor de mercado de la empresa. O sea, coincide con lo que vimos cuando vimos la estructura de capital. ¿Qué es lo que se dice? Que en realidad, o sea, lo que dicen Modigliani y Miller no es totalmente cierto, porque los mercados no son eficientes, hay costos de transacciones, y que cuando los accionistas reciben dividendos, eso es como que les disminuye la incertidumbre si está de acuerdo a sus expectativas, y que descuentan las ganancias de la empresa en ese caso a una tasa menor. Al reducir la incertidumbre hay menor riesgo, y el riesgo es uno de los componentes de esa tasa de costo del capital propio, y eso hace que el valor de las acciones sea mayor. Bueno, ¿cuáles serían
los tipos de políticas que podemos encontrar. Serían estas que tenemos acá, que vamos a ir viendo una por una. En primer lugar, se reparten todos los beneficios o todas las utilidades. En este caso, distribuimos todo porque lo único que quieren los accionistas son los dividendos. O sea, ahí la empresa tiene nuevos proyectos de inversión y necesita fondos para financiar esos proyectos, manteniendo la estructura de capital, tendrían que analizar la posibilidad de emitir acciones, pero no retener utilidades. Esto está también relacionado con el tema de la teoría del clientelismo. O sea, hay gente que va a querer que todos los dividendos se repartan. En segundo lugar, la otra política sería no repartir los dividendos, que sería la política opuesta a la anterior, donde al existir los costos de transacción, ni las empresas ni los accionistas están dispuestos a aceptar esos costos, entonces, que consideran que distribuir dividendos es un lujo por los costos que pueden implicar. Entonces lo que hacen es retener todos los dividendos. Esta es una situación extrema que no se da en la realidad, o se da en muy pocos casos, sobre todo en empresas que tienen una expectativa de flujo de fondos futuros crecientes. La otra política sería un porcentaje fijo de los dividendos, que esa es la que aplicamos cuando analizamos los puntos de ruptura, o sea que la empresa establece un porcentaje de distribución de dividendos sobre las utilidades y esa es la que se mantiene en el tiempo. ¿Cuál es el problema que tiene, que puede plantear esta política? Como nosotros no tenemos certeza de las utilidades que vamos a obtener, podemos decir que esas utilidades son una variable aleatoria, también van a ser aleatorios los dividendos y eso puede hacer disminuir un porcentaje de las acciones. Esta teoría del dividendo como residuo es lo que acabamos de ver como valor residual de los dividendos. O sea, los accionistas estarían dispuestos a no cobrar dividendos siempre que las inversiones que vayan a realizar la empresa tengan un VAM positivo. Acuérdense que para calcular el valor actual neto nosotros usamos el costo de capital, esa tasa de costo medio ponderado. Quiere decir que los proyectos con VAM positivo tienen una rentabilidad mayor a los proyectos actuales. O sea que distribuiríamos siempre que no obtuviéramos proyectos con una rentabilidad mayor a la que están obteniendo actualmente los inversionistas. El tema es que la empresa no siempre puede tener las mismas oportunidades de inversión y al igual que en la política anterior del porcentaje fijo sobre los dividendos, esto puede hacer que los dividendos varíen año a año y esta variación puede ser percibida como un riesgo por los inversores y de esta manera puede hacer que el costo del capital propio, que es la rentabilidad requerida por los accionistas, aumente. Se suele utilizar como una tasa marco o de referencia para decisiones de largo plazo en las empresas, pero en realidad puede ir variando de año a año siempre que a largo plazo se mantenga el porcentaje. Otra de las políticas
es un dividendo anual constante, donde los dividendos son establecidos en función de las proyecciones a largo plazo de la empresa, por un lado, y por otro lado, de los dividendos del periodo anterior. Esta es una política en la que se trabaja con las reservas para compensar el dividendo en los años de bajas utilidades o acumular en los años donde las utilidades son buenas. O sea, establecen un importe anual como dividendo. Y se podría también, pues se llama constante ajustado, porque en época de inflación, ese monto constante que se distribuye debería ser ajustado. Bien. Y otra política sería la del dividendo arbitrario o errático. O sea, acá no se sigue ninguna de las políticas anteriores y todos los años se puede ir pasando de distribuir todo a distribuir un porcentaje o un monto fijo. Bien, con esto terminaríamos la unidad 6. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Profe, ¿será que puede explicar de vuelta el segundo punto de la relevancia de los dividendos? Ese no me quedó nada claro. Sí, puede ser. Bueno, allá vamos. Vamos a buscar. Mira, justito apareció. ¿Por qué decimos en contra de lo que dicen Modigliani y Miller, que los dividendos son irrelevantes y que no afectan el valor de la empresa en el mercado? Hay toda una teoría que dice que en realidad los dividendos son relevantes, porque si nosotros distribuimos dividendos a los accionistas, le estamos dando información que va a reducir la incertidumbre de los accionistas respecto a los flujos futuros de la empresa. Y lo que van a hacer es descontar los flujos. Al reducirse la incertidumbre, en realidad acá dice descuenta las ganancias, serían descuenta los flujos de fondos de la empresa a una tasa menor. Si se reduce la incertidumbre, el rendimiento requerido por los accionistas va a ser menor y por lo tanto el valor de mercado de las acciones va a ser mayor. Esperen que le voy a cambiar, que esto me parece que es lo que hace ruido. Ahí está, profe, ahí entendí. Gracias. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Muy bien. ¿Alguna otra duda, pregunta? Si no, arrancamos con la próxima unidad. Profe, esta filmina está en el aula, ¿no? Sí, está. Están todas. Me voy a fijar de todas maneras. Hoy no les digo que ni bien termine la clase, pero si no es enseguida, va a ser esta noche. Voy a revisar a ver qué hay, si está todo en el aula, si pueden acceder al Drive y demás. Bueno, profe, gracias. Bien. No, de nada. Ay. Ahí está. Esperen que no sé. Díganme si ven, porque no sé si están viendo. No, profe. Lo sospechaba. Porque hice clic más rápido de lo que debía y donde no debía. Bien. ¿Ahora? Ahora sí, profe. Bueno, vamos con la unidad 7, gestión en el mercado de dinero.
Vamos a ver primero el concepto de mercado de dinero, la organización y los principios del negocio bancario y el sistema financiero argentino. Ustedes saben que en la economía existen diversos tipos de mercados que podemos agruparlos en el mercado de productos, donde las empresas ofrecen sus bienes y servicios, y el mercado de factores, donde las empresas acceden a los factores de la producción. Bueno, dentro de esos factores de la producción está este mercado, está el mercado financiero. En ese mercado financiero es donde se negocian activos financieros. Estos activos financieros son derechos que uno compra a obtener flujos de fondos en el futuro. Hay muchos activos financieros diferentes. Podrían ser las acciones, podrían ser los préstamos, podrían ser obligaciones negociables, todo eso serían activos financieros. Mientras que en los activos tangibles tienen características propias y los precios se fijan en función de esas características. Yo creo que ya habíamos hablado de que es difícil encontrar por las características del mercado, sobre todo en el mercado de capitales, activos financieros que tengan un VAN positivo. Nosotros en esta unidad vamos a ver dentro del mercado financiero, vamos a ver el mercado de dinero, que es el sistema bancario, digamos. ¿Cuáles son las funciones de estos mercados financieros en general? En general nosotros tenemos actores en el mercado que tienen necesidades de fondos, que pueden ser las empresas y los gobiernos, y otros que tienen excedentes de fondos. Entonces, los que tienen excedentes de fondos les traspasan los flujos de fondos a los que tienen necesidades de fondos, y esos a cambio emiten activos financieros. Bien. Podemos tener inversores, esto es del mercado financiero en particular, en general, digamos. Ya vamos a entrar al mercado de dinero. Tenemos los inversores, que pueden ser particulares o institucionales, o sea, los particulares serían las personas humanas, y los institucionales podrían ser empresas, bancos, instituciones, compañías de seguro, fondos de inversión, fondos de pensión, y tenemos intermediarios, que pueden ser los bancos, y emisores, que podrían ser las empresas que emiten acciones, obligaciones negociables, o los estados que emiten títulos públicos. Entonces tenemos, por un lado, el mercado de dinero, en el que participan exclusivamente los bancos, y el mercado financiero, que puede ser mercado primario, cuando las acciones o los títulos, las obligaciones se lanzan al mercado y la empresa capta esos flujos de fondos, y el mercado secundario, que son las operaciones de compra-venta que hay entre los inversores, y ese es dinero que ya no llega a la empresa. Los bancos pueden ser intermediarios también en el mercado de capitales. Los inversores buscan un equilibrio entre la rentabilidad y los riesgos. Y el riesgo podría ser del inversor, que ya hablamos de esto. O sea, si uno quiere menor riesgo, en realidad, en teoría, debería emitir en títulos públicos, que son títulos de deuda de los estados, que son menos riesgosos que las obligaciones negociables de las empresas, por ejemplo. O podría ser de la emisión
sea que la misma emisión de obligaciones negociables sea más riesgosa si comparamos dos inversiones en obligaciones negociables. Y entre la rentabilidad y el riesgo está la liquidez. O sea, para que exista un mercado financiero, tiene que existir liquidez. Esto es la posibilidad de desprendernos fondos de nuestros activos financieros sin perder en esa transacción o sin perder mucho en esa transacción. Bien, entonces el mercado de dinero sería un segmento del mercado financiero en la que se intercambian en general instrumentos financieros de corto plazo. ¿Cuál es la función? Ofrecer liquidez a las empresas, gobiernos e individuos para satisfacer sus necesidades de fondos de corto plazo. Bien. El sistema financiero en general es en todos los países, si bien tienen mercados de capitales muy desarrollados, en general el mercado financiero suele ser muy importante. En ese mercado hay instituciones que serían los distintos tipos de instituciones financieras, hay instrumentos, distintos tipos de operaciones y los que operan en ese mercado. Que por un lado están los que ofrecen dinero y los que quieren invertir. O sea, la característica de este mercado financiero es que hacen de nexo entre oferentes y demandantes. O sea, cuando uno realiza un depósito a plazo fijo en el banco, uno lo deposita en el banco. O sea, no sabe a quién va a ir destinado ese dinero. Sería en este caso, nosotros somos los oferentes, pero no nos conectamos directamente con los demandantes, sino que esa función la cumplen los bancos. Nosotros invertimos nuestros excedentes que van a permitir cubrir el déficit a los demandantes de fondos. Bien. Vamos a ver ahora cómo sería el sistema financiero argentino. Y lo primero que vemos es algo que ustedes seguramente habrán visto en alguno de los derechos, es la definición de qué es una entidad financiera en el artículo 1 de la ley 21.526, que dice que quedan comprendidas en esta ley, o sea, en el sistema financiero argentino y sus normas reglamentarias, las personas o entidades privadas o públicas, oficiales o mixtas, de la nación, de las provincias o municipales que realicen intermediación habitual en la oferta y demanda de recursos financieros. O sea que si alguien intermedia habitualmente entre la oferta y la demanda de recursos financieros, estaría comprendido en esta ley. Bien. Hay distintas clasificaciones de las entidades financieras. Una es por el origen del capital, otra por el predominio de los aportes de capital y otra por el domicilio. Por el origen del capital podrían ser bancos oficiales, bancos privados o bancos mixtos. Por el predominio de los aportes de capital hablamos de capital nacional y bancos de capital extranjero. Y por domicilio, los que tienen domicilio en el país y los que tienen domicilio en el exterior y tienen sucursales de sus entidades bancarias en el país. Bien. Esta es la estructura del sistema financiero argentino. Vamos a ver ahora cuáles son las funciones del Banco Central. El sistema financiero es una actividad muy regulada, o sea, tiene una serie de normativas y de obligaciones de
información que las entidades tienen que cumplir, y tenemos entidades bancarias y entidades no bancarias. Entidades bancarias son los bancos comerciales de inversión e hipotecario, y entidades no bancarias son las cajas de crédito, las compañías financieras y las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda. Bueno, antes de pasar a esto, ¿alguna pista de cuáles son las diferencias entre las entidades bancarias y no bancarias? A ver, vamos a ir mirando las características de cada uno y al final me cuentan qué tienen en común. Los bancos comerciales, son bancos que reciben depósitos y dan créditos a sus clientes, todo con una determinada tasa de interés. Una es la que pagan a los que realizan los depósitos y otra es la que cobran a los que otorgan los préstamos. Son intermediarios financieros. Después están los bancos de inversión, que el objetivo es asesorar a personas o empresas, incluso a estados, para obtener capital a través de una prefinanciación de títulos valores, o sea, prefinancian emisiones, por ejemplo, en los mercados de capitales, y el objetivo es brindarle el aporte financiero para el desarrollo de su actividad. Y los bancos, bueno, estos bancos de inversión también reciben depósitos. Y los bancos hipotecarios, que también reciben depósitos y cuyo objetivo es otorgar créditos que se destinan al negocio inmobiliario. Y la garantía con la que cuentan es justamente esos inmuebles que se compran. Bueno. Vamos a las entidades no bancarias. Fíjense, las compañías financieras pueden otorgar créditos con los recursos de capital de los que disponen, o sea, con su propio capital. Las sociedades de ahorro y préstamo para la vivienda u otros inmuebles fomentan el ahorro mediante inversiones inmobiliarias a través de la concesión de préstamos. Pero lo que hacen es, hay un periodo de ahorro previo y después de X tiempo a uno le otorgan el préstamo. Y apuntan tanto al ahorro, tanto para la compra como para las refacciones. Y después las cajas de crédito, que reciben depósitos a la vista en caja de ahorros a plazos, debitan letras de cambio contra los depósitos que realizan, conceden crédito y otras financiaciones destinados a pequeñas y medianas empresas, incluso unipersonales. Bueno, ¿alguna pista de cuáles son las diferencias? Puede ser que sea, profe, que yo en los bancos puedo tener una cuenta corriente, por ejemplo, y en las entidades no bancarias no sería para, qué sé yo, que me den crédito o esas cosas nomás. Sería una diferencia. Después, en general, en las entidades bancarias se reciben fondos de terceros. Fíjense que las cajas de créditos en realidad suelen ser cajas de créditos destinadas a un determinado sector de actividad, como son las cajas de crédito municipales o provinciales, que los depósitos que reciben son podrían ser en la municipal, por ejemplo, los sueldos que se pagan a través de esas cajas, pero reciben solo de determinadas personas depósitos, no es abierta al público
en general. Lo mismo las compañías financieras, o sea, lo que tienen que prestar es su capital. Por eso tienen menos restricciones que las entidades bancarias. Está que pueden recibir y prestar sin inconvenientes. Bueno, vamos a ver cuáles son las funciones de las entidades financieras. Transferir recursos de unidades superavitarias a las universidades deficitarias, perdón. La otra cuestión es la seguridad de los depósitos. O sea, uno cuando va a depositar dinero en un banco se fija en qué banco está depositando y ese dinero que uno deposita en cuenta corriente, en caja de ahorro o a plazo fijo tiene garantía. Estas entidades financieras reciben los depósitos y lo que hacen es asignar esos recursos a los que tienen necesidades de fondo. Crean medios de pago, o sea, porque pueden emitir, las personas en la cuenta corriente emiten cheques, por ejemplo, y tienen otro tipo de servicios como administración de capitales, operaciones con títulos en el mercado de capital, alquiler de caja de seguridad, pago de sueldos, etc. Bien. Miramos un poquito el tipo de operaciones que tiene el sistema financiero. Tenemos las operaciones activas, que son los préstamos que realizan los bancos y que se llaman así justamente porque están en el activo de los balances de los bancos. Operaciones pasivas, que serían los depósitos que reciben. A ver qué tengo acá. Estos serían los distintos tipos de operaciones activas que realizan los bancos. Las operaciones pasivas son los depósitos que reciben y se llaman así porque figuran en el pasivo del estado de situación patrimonial de los bancos y son los depósitos que reciben cuando el mismo banco, para financiarse, emite obligaciones negociables, letras, pagaré, cuando recibe préstamos de otras entidades financieras, redescuentos o adelantos del Banco Central, u obtiene préstamos del exterior. Y, o sea, con estas operaciones, por las operaciones activas, cobra una tasa que es superior a la tasa que paga en las operaciones pasivas. Y esa diferencia es el spread, que es la contribución marginal que obtiene por esta actividad de intermediación. Y después están estas operaciones neutras en las que el banco cobra comisiones o costo de distintos tipos de servicios. Por ejemplo, compraventa de divisas, gestión de pagos de sueldos y de cobranza, alquiler de caja de seguridad, otorgamiento de fianzas y avales, transferencias de fondos dependiendo de en qué situaciones, porque hay transferencias de fondos en las que no cobra ninguna comisión, o sea, se hace la transferencia, pero sin comisiones. Bien. Profe, Y, ¿podría ¿sí? repetir eso de la diferencia entre las operaciones, la tasa que cobran entre las operaciones activas y pasivas? ¿Cómo se Sí, llama? cómo no. Spread, a ver si les puedo escribir con letras feas, pero... ¿Eso sería lo que gana el banco, profe? Exacto. Es la diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. Es el spread. Salió bastante bien para
Sí, sí, Ese se nota sería el bien. spread. Gracias, profe. Está, o sea, fíjense, yo los invito a que vayan a las páginas de los bancos y vean lo que pagan por los depósitos y lo que cobran por los préstamos. O sea, esas diferencias sería esa tasa que hay entre la tasa activa y la tasa pasiva que genera el spread, sería su porcentaje de contribución marginal que le tiene que permitir cubrir todos sus costos y obtener utilidad. Bien. Vamos a ver cuáles son los riesgos del sistema financiero. Estos serían los más importantes: riesgo de crédito, riesgo de liquidez, riesgo de costo de tipo de cambio, riesgo de mercado y otros riesgos. ¿Cuál sería el riesgo de liquidez? El riesgo de liquidez es el riesgo de descalce de plazos. O sea, piensen que en general los bancos reciben depósitos, por ejemplo, a plazo fijo a 30 días. Y los préstamos que otorgan son por periodos superiores. Entonces se puede producir un descalce entre las operaciones, o sea que alguno de los que tienen excedentes de fondo que depositan a plazo fijo no renueven sus depósitos y eso le va a generar un problema de descalce en los plazos al banco y le va a generar un riesgo de liquidez. O sea, ese mismo riesgo de liquidez se le plantea cuando ellos reciben un préstamo de alguna entidad financiera. Por ejemplo, en general los bancos comerciales actúan como bancos minoristas del banco hipotecario, que es mayorista y minorista. Entonces le otorga una línea de crédito a un banco comercial para la compra, refacción o construcción de viviendas, supónganse una de refacción a 5 años de plazo. O sea, en general al banco comercial no le conviene que el cliente cancele anticipadamente su préstamo, porque él eso tiene calzado con una operación con otro banco que con seguridad no le permite la cancelación anticipada. Y si un cliente cancela anticipadamente, se le va a producir el riesgo de ese descalce. ¿Qué hace con el dinero que obtuvo de la cancelación del cliente si no puede invertirlo a la misma tasa de esos préstamos hipotecarios? Bueno, otro de los riesgos que corre es el riesgo de crédito. O sea, este es el sencillo de comprender, es la probabilidad de incobrabilidad de los créditos otorgados. O sea que alguno de los o algunos de sus clientes no cancelen sus deudas o no las cancelen en tiempo y forma. Otro es el riesgo de tasa de interés, que bueno, estaba relacionada, podemos usar el mismo ejemplo que les di del banco hipotecario como mayorista y los bancos comerciales como minoristas. O sea, si cambian las condiciones de la operación, en ese caso el banco comercial tendría que buscar a quién prestarle ese dinero por el plazo restante, lo que le queda para cancelarle al banco mayorista a la misma tasa de las operaciones originales. O puede pasar también que porque hay una baja liquidez en el mercado, haya que aumentar la tasa pasiva, o sea, la tasa que se pague por los depósitos a plazo fijo,
y que las operaciones activas sean operaciones a largo plazo que no puedan modificar las tasas. Y eso puede hacer disminuir la rentabilidad. En realidad, este riesgo de tasa de interés, o sea, de descalce en los plazos de las operaciones, en general puede darse por un cierto periodo de tiempo, porque la mayoría de los préstamos a largo plazo son a tasa variable, que en general se visan cada 3 meses y se suele tomar como referencia la tasa LIBOR, que es la tasa que pagan a los inversores de primera línea, los bancos de Londres, más una sobretasa, digamos. Y después está el riesgo de moneda, que también podríamos decir que es un riesgo de descalce. O sea, si nosotros no vamos a tener problemas si el banco obtiene créditos del exterior en dólares y presta a sus clientes en dólares. Los problemas se generan si yo consigo fondos en dólares como banco y presto esos dólares, pero no en dólares, sino otorgo créditos en pesos. O sea, en un mercado inestable como el nuestro, eso le puede originar cambios importantes en el valor de cotización que no se van a poder recuperar con la cancelación de los préstamos. Después, otro riesgo que corren los bancos es el riesgo de mercado, o sea, los bancos en general, una parte de o sea, el dinero ocioso que tienen, lo invierten en activos financieros, y si esos activos financieros que llegan a tener una caída en los precios, también va a afectar la rentabilidad de los bancos. Bien. Y después tenemos otros riesgos, que sería el riesgo de lavado de dinero. O sea, ellos son responsables de operaciones que se realicen y que impliquen operaciones que pueden dar origen o que se originaron en lavado de dinero, y tienen sistemas de alarma que se disparan cuando alguno de los clientes del banco realiza alguna transacción anormal para su comportamiento habitual. Bueno, tienen riesgo legal porque, están trabajando, todas las operaciones que realizan son contratos, y después tienen un riesgo operacional, o sea, el riesgo de que las cosas, el negocio bancario vaya mal, y que es el riesgo operativo de cualquier tipo de actividad. Bien. Vamos a ver un poquito la organización, los roles y los principios de funcionamiento, para ver cuál es la función del Banco Central. O sea, el Banco Central es el órgano de control de todo el sistema financiero. ¿Y cuáles son sus funciones básicas? Administrar la oferta monetaria. Administrar la oferta monetaria, o sea, es el único que puede emitir dinero, dictar normas de prudencia. Ustedes saben que el Banco Central tiene una serie de reglamentaciones. Esas reglamentaciones se llaman comunicados y están clasificados con letras, y reglamentan en cuanto a qué tipo de operaciones se pueden hacer,
sea qué productos, qué tipo de préstamos se pueden realizar, qué riesgos pueden asumir, por ejemplo, dos tipos de riesgos que están regulados. O sea, el banco, hay un sistema de clasificación de los clientes en distintas categorías. La 1 es la mejor de todas, la 6 es la peor de todas. A partir de la 3 ya entran en zona dudosa. Entonces hay una reglamentación del Banco Central que le obliga a los bancos a que presten a clientes de determinado tipo. O sea, el Banco Central no les impide a los bancos prestar dinero a clientes de baja calidad, o sea, calificados como 4, 5 y 6, siempre que los bancos le demuestren que el dinero que le están prestando es el dinero del banco, o sea, es capital propio del banco. Lo que hacen es proteger los depósitos de los accionistas. O también, por ejemplo, no pueden prestar a un solo cliente más allá de cierto porcentaje de su patrimonio neto. ¿Cuál es el motivo de esto? Que si a ese cliente el banco le presta el 80% del patrimonio neto y después no paga el crédito, se declara en quiebra, va a arrastrar al banco en su caída. Bueno, y además tiene una serie de relaciones técnicas o sea, es una normativa bastante compleja y que el Banco Central controla mensualmente a través de la información que mandan todas las entidades financieras, que está dentro de esta cuestión de fiscalizar a las entidades financieras. O sea, tienen como un tablero de comando donde se envía todo tipo de información en cuanto a cumplimiento de reglamentaciones y situación de clientes, y también pueden realizar visitas a la entidad financiera donde vienen un conjunto de inspectores a efectuar distintos tipos de análisis, como por ejemplo ver, es lo que se llama el CAMEL, que es la sede de capitalización de la entidad, o sea, el capital o la solvencia que tiene la entidad. El A serían los activos, o sea, la cantidad y calidad de la cartera de préstamo y su debida calificación, que es esa calificación que yo les decía de 1 a 6, y la previsión correspondiente, porque a partir de la calificación 3 hay que empezar a constituir previsiones. Después la M, que es de management, o sea, que la gerencia y los directivos del banco sean aptos para llevar adelante la actividad, y la cuestión de ética, idoneidad y capacitación del personal de la entidad. El tema de la E de ganancia o de earning, o sea, cuál es el estado de resultados del banco y cuál es la proyección futura de acuerdo a los planes de negocio que tienen que presentar. La liquidez del banco. Ustedes saben que los bancos tienen una de las normativas, habla de los encajes bancarios, o sea, un porcentaje de los depósitos que reciben no puede prestarse. Ese sería el encaje. Y el resto sería como una creación secundaria de dinero. O sea, miran por ese lado la liquidez, el tema del calce de los plazos de su cartera activa y su cartera pasiva, y por último el S, que es la sensibilidad,
o lo que se llama también un examen de estrés, donde tienen un simulador y verifican qué pasa si la situación empeora, o sea, si el banco o ese banco va a ser capaz de sobrevivir a algún tipo de cimbronazo en el mercado o va a quedar muy afectado. Bien. ¿Cuáles son los principios del negocio bancario? O sea, estos son principios que se mantienen desde el origen de los bancos y que si no se respetan implicarían para el banco que los viole un costo social importante. Una es la masividad y la repetitividad de las operaciones. O sea, muchos depositantes que van renovando sus depósitos, que serían las operaciones pasivas, y muchos tomadores de préstamo que también se mantienen en el tiempo. Una de las cuestiones o de los principios básicos sería la independencia técnica para evaluar los riesgos, que serían los riesgos de los tomadores de crédito. La selección y dispersión de la cartera activa, lo que les comentaba de no concentrar una parte importante del patrimonio del banco en un solo cliente, sino tener distintas líneas de préstamo destinados a distintos sectores de actividad para sea diversificar el riesgo, que si a un sector le va mal, espera que a otro sector le vaya bien. Hay épocas como esta en que todo está afectado casi de igual manera. Otra de las cuestiones es este equilibrio con los otros sectores económicos, o sea, trabajar con los distintos sectores de la actividad para que estos alcancen su desarrollo. Tienen siempre un agente de regulación, o sea, esto es en todos los países, y también hay una tendencia natural a formar oligopolios y monopolios. Por eso también el Banco Central regula esta cuestión y analiza cuáles son las empresas vinculadas y los compromisos que tienen esos vinculados con el banco de manera mensual. O sea, es otra de las informaciones que mensualmente controla el Banco Central. Bien. Vamos a las operaciones en el mercado de dinero. Bueno, este sería otro punto. ¿Hasta acá vamos bien? Pregunto. Sí, profe. Bueno, empezamos con los distintos tipos de operaciones, que estos son cosas que ustedes con seguridad ya conocen. Bueno, ¿cuáles son los motivos por los que las empresas realizan operaciones en el mercado financiero? Uno sería acelerar la conversión a efectivo de sus activos. Y la otra razón sería aumentar la financiación. Vamos a ver de que cuando estamos hablando de, por ejemplo, ¿qué quiere decir acelerar la conversión de efectivo de activos en efectivo? ¿Alguna pista? Sería el caso de que yo vaya a un banco y descuente un cheque de pago diferido o descuente un documento o descuente, le transfiera mi cartera de créditos, por ejemplo. Entonces yo me hago con liquidez y acelero la conversión, no espero el plazo que estaba previsto en la operación original. Y aumentar la financiación sería tomar un nuevo crédito. Si nosotros miramos el origen de los fondos, cuando obtenemos un nuevo crédito, hay un crecimiento en el pasivo de la firma.
Cuando vendemos activos, lo que hacemos es cambiar un activo por otro. Por supuesto que a cambio de una comisión. ¿Cuáles son? Nosotros cuando hablamos del sistema financiero, hablamos en general de operaciones de corto plazo. O sea que el objetivo es financiar el giro habitual del negocio y las necesidades estacionales de fondos que pueden deberse a que se acumularon vencimientos diversos. Por ejemplo, hay una necesidad estacional de fondos de las empresas que se produce cuando tienen que pagar los aguinaldos, por ejemplo. Y si no pudieron hacer una previsión adecuada, seguramente van a recurrir a un préstamo bancario. O porque tienen dificultades transitorias en la tesorería, porque circunstancialmente se atrasaron sus clientes en el pago de sus deudas, de sus créditos, o la necesidad para realizar una inversión más importante, no sé, por ejemplo, la compra de un terreno para una inversión y la construcción de una fábrica mientras gestionan en un banco de inversión un crédito a largo plazo, se realiza la operación con un crédito de corto plazo que se utiliza como un crédito intermedio, o para financiar ciclos cortos de fabricación o de ventas. Bien. Cuando hablamos de venta de activos, lo que yo les comentaba, negociación de cheque, negociación de documentos a cobrar, o podrían ser operaciones de factoring. Bueno, ¿se animan a que miremos uno de los tipos de préstamos? ¿O quieren que dejemos acá y sigamos el luz? Pregunto. Como quiera, profesor, I-53. Bueno, seguimos un poquito más. Vamos a ver cosas que ya conocen. Operaciones en el mercado financiero. ¿Cuáles son las operaciones habituales? Adelantos en cuenta corriente, descuento de cheques de pago diferido, financiación de capital de trabajo e inversiones, préstamos con caución de certificados de obras públicas. Bien, vamos a ir viendo cada uno de estos. En general, los adelantos en cuenta corriente son con acuerdo o sin acuerdo. En los con acuerdo, uno acuerda con el banco utilizar X cantidad de dinero durante un plazo que en general va de 180 días a un año. O sea, firma un contrato con el banco donde le permiten utilizar los fondos que necesiten hasta un límite máximo durante 180 días o un año. En general, las garantías que se suelen pedir pueden ser a sola firma, o sea, sin garantías. Se puede pedir fianza a los socios, pueden tener garantías prendarias, garantías hipotecarias, o uno puede entregar determinados bienes que podrían ser cheques de pago diferido, por ejemplo, que tengan vencimiento en ese plazo liquidables. En las hipotecarias, en general, se da un plazo más largo para este tipo de adelantos y una vez al año tiene que registrar un saldo acreedor, o sea, una vez al año hay que cubrir todo el adelanto. Y podrían ser adelantos sin acuerdo, o sea, cuando uno emite un cheque y el banco en el momento decide si paga o no, o sea, cosa bastante arriesgada y que tiene, por supuesto, que un costo mayor. O sea, todas las operaciones en general tienen comisiones y tienen tasas. Y si uno saca la tasa efectiva, que sería el costo financiero total, la forma de calcularla sería la TIR. Bien. Hay líneas de crédito que están destinadas
a financiar capital de trabajo o puede ser a financiar inversiones. En general, las que están destinadas a financiar capital de trabajo suelen ser en general hasta 3 años, porque esto depende del ciclo operativo de la empresa. Piensen en un astillero, del que hablamos cuando hablamos de los ciclos. Piensen en una empresa ganadera que hace engorde de terneros, que pasan 2 años hasta que se convierten en novillos y los pueden vender. O sea, este plazo que otorga el banco está relacionado con el ciclo operativo de la empresa. O pueden ser inversiones en activos de capital, que en general son hasta 10 años. Las garantías van a depender de cada uno de los bancos y en general siempre van a cobrar comisiones y tasas. Bien. Dejamos acá. Ay. Bueno, profe. Nos vemos ¿Lunes? el lunes, si Dios quiere. Sí, Antonella. No, el lunes dije nomás, profe. Bueno, nos vemos. El lunes. Buen fin de semana y éxito mañana y pasado. Gracias, profe. Si tienen el parcial o rinden el final. Chau, chau. Hasta luego, profe. Buen fin de. Gracias igualmente.